Me llamo Ava y tenía 25 años cuando mi vida dio un giro inesperado. Era una aspirante hasta artista, llena de sueños y ambiciones. Tenía una relación con Jake, a quien creía el amor de mi vida. Tenía 27 años, era un ejecutivo de marketing encantador y ambicioso. Nuestra vida juntos parecía perfecta hasta que una noche lluviosa, un terrible accidente de coche lo cambió todo. Sufrí graves lesiones, la peor de ellas en la columna vertebral, que me dejaron incapacitada para caminar. El mundo que conocía se desmoronó en un instante. Durante las primeras semanas en el hospital, me aferré al apoyo de Jake, creyendo que juntos podríamos superar este reto. Pero a medida que la realidad de mi estado se iba asentando y los médicos hablaban del largo camino hasta una posible recuperación, vi un cambio en Jake. El hombre que una vez prometió estar a mi lado en la salud y en la enfermedad, empezó a alejarse. Jake no tardó en visitarme con expresión de dolor. «Ava, no puedo hacer esto. No soy lo bastante fuerte para manejar esta situación». Sus palabras fueron como una daga en mi corazón. Me abandonó cuando más lo necesitaba, dejando tras de sí un vacío lleno de traición y desesperación. Los años siguientes fueron un torbellino de hospitales, terapias y una lucha constante con mi propio cuerpo. El sueño de volver a caminar parecía una realidad lejana. Mi mundo se había reducido a los confines de mi silla de ruedas y la vibrante vida que una vez llevé era ahora solo un recuerdo. Pero en medio de la oscuridad apareció un rayo de luz en forma del Dr. Ethan Wright, mi nuevo fisioterapeuta. Tenía 30 años, era un médico amable y dedicado, con una cálida sonrisa que me reconfortaba. Ethan vio más allá de mis lesiones y me animó a soñar de nuevo, a creer en las posibilidades. Bajo su dirección, empecé a progresar. El camino fue arduo, lleno de dolor y contratiempos, pero el apoyo inquebrantable de Ethan y su fe en mí me hicieron seguir adelante. No solo me ayudó a recuperarme físicamente, sino también a recuperar la confianza perdida. A medida que pasaba más tiempo con Ethan, nuestra relación evolucionó de paciente y médico a amigos, y luego a algo más. Me apoyó como nunca lo había hecho Jake, demostrándome que el amor verdadero no se limita a las palabras. Mi viaje con Ethan fue transformador. No solo trabajó conmigo en mi rehabilitación física, sino que también me animó a volver a dedicarme al arte. Con su gentil aliento, empecé a pintar y a encontrar consuelo y expresión en mi arte. Era una forma de terapia, una manera de verter las emociones que bullían en mi interior. Ethan no se parecía a nadie que hubiera conocido antes. Era paciente, amable y me veía como era, no solo como la silla de ruedas en la que estaba postrada. A medida que las semanas se convertían en meses, nuestro vínculo se estrechaba y estaba claro que ambos habíamos desarrollado sentimientos mutuos. En un hermoso día de primavera, mientras estábamos sentados en el parque después de una sesión de terapia especialmente agotadora, Ethan me cogió de la mano. «Ava, has traído mucha luz a mi vida. Me he enamorado de ti, no solo por tu fuerza y resistencia, sino por lo que eres», me confesó con los ojos rebosantes de sinceridad. Sus palabras me invadieron de calor. Yo también me había enamorado de él, atraída por su compasión y su apoyo inquebrantable. «Ethan, siento lo mismo. Me has ayudado de una forma que ni siquiera puedo describir», respondí con el corazón henchido de una mezcla de amor y gratitud. Nuestra relación floreció a partir de ahí. Ethan fue mi roca. Estuvo a mi lado en los altibajos de mi recuperación. Creyó en mí cuando dudaba de mí misma, y su amor me dio fuerzas para superar los días más difíciles. A medida que mi fuerza física mejoraba, también lo hacía mi arte. Empecé a ganar reconocimiento por mi trabajo. Mis cuadros reflejaban mi viaje de la desesperación a la esperanza, de la oscuridad a la luz. Empecé a vender mis obras, y poco a poco me hice un nombre en el mundo del arte. 4 años después del accidente, con el apoyo inquebrantable de Ethan, di mis primeros pasos. Fue un momento de triunfo, un testimonio del inquebrantable espíritu humano. Ethan estaba allí, cogiéndome de la mano, con lágrimas de alegría en los ojos. «Lo has conseguido, Ava. Eres increíble», me dijo con la voz, entrecortada por la emoción. Celebramos ese hito con una exposición de arte en la que mostramos las obras que había creado a lo largo de mi recuperación. La exposición fue un éxito de público y ventas. Fue un punto de inflexión,
tanto en mi carrera como en mi vida personal. Ethan y yo nos fuimos a vivir juntos, construyendo una vida llena de amor y respeto mutuo. Me propuso matrimonio en el mismo parque donde me había confesado su amor, y le dije que sí sin dudarlo un instante. Nuestro futuro se presentaba brillante, lleno de posibilidades y sueños por hacer realidad. Pero la vida suele lanzar bolas curvas inesperadas. Mientras mi carrera artística despegaba y Ethan y yo planeábamos nuestra boda, una figura de mi pasado reapareció, amenazando con perturbar la paz y la felicidad que había encontrado. Era Jake, mi exnovio. Volvió, una década después de dejarme en mi momento más oscuro, afirmando que había cambiado y buscando el perdón. Su regreso abrió viejas heridas, obligándome a enfrentarme a un pasado que creía haber dejado atrás. La repentina reaparición de Jake fue como reabrir una herida que había tardado años en cicatrizar. Parecía distinto, mayor, con las líneas de la penuria grabadas en la cara. El hombre seguro y ambicioso que una vez conocí había sido sustituido por alguien que parecía perdido y arrepentido. Nos encontramos en un pequeño café, el aire cargado de palabras no dichas. «Ava, no tengo palabras para expresar cuánto siento haberte dejado cuando más me necesitabas», empezó Jake, con la voz cargada de arrepentimiento. Era joven, egoísta y estaba asustado. No ha pasado un día sin que me haya arrepentido de esa decisión. Sus disculpas, aunque sinceras, despertaron en mí una confusión de emociones. Había una parte de mí que aún sentía el escozor de su abandono y otra que se preguntaba por la sinceridad de su remordimiento. Jake, han pasado 10 años. He seguido adelante. Tuve que hacerlo, respondí, con voz firme, a pesar del caos de sentimientos en mi interior. Ahora estoy comprometida, con alguien que estuvo a mi lado durante todo. La expresión de Jake vaciló, una mezcla de tristeza y aceptación pasó por su rostro. Me he enterado de tu éxito, Ava. Tu arte es increíble. Solo quería verte, disculparme en persona, intentar enmendar las cosas. La reunión terminó con una cortés despedida, dejándome con una sensación de cierre, aunque complicada. Volví a casa con Ethan, que me recibió con su calidez y comprensión habituales. Cuando le conté a Ethan lo ocurrido, me escuchó atentamente, cogiéndome de la mano. Está bien sentirse en conflicto, Ava. Tu pasado, incluido Jake, forma parte de lo que eres. Pero recuerda que has crecido mucho desde entonces. Las palabras de Ethan fueron un consuelo, un recordatorio del viaje que había emprendido desde el accidente. No solo había aprendido a caminar de nuevo, sino que también había construido una vida llena de propósito y amor. Los meses siguientes estuve muy ocupada con los preparativos de la boda y mi creciente carrera artística. Mis cuadros se vendían bien y empecé a recibir encargos de clientes de alto nivel. La vida era ajetreada y satisfactoria. Sin embargo, el regreso de Jake me había inquietado más de lo que había previsto. Su presencia en la misma ciudad, los avistamientos esporádicos, mantenían los recuerdos de nuestro pasado incómodamente cerca. Un día, mientras visitaba una galería de arte en la que exponía mis obras, volví a encontrarme con Jake. Parecía aún más agotado que antes. Sus ojos tenían una mirada desolada. «Ava, estoy mal», confesó con la voz apenas por encima de un susurro. «Lo he perdido todo. Mi trabajo, mi casa. He estado viviendo en la calle». Sus palabras me golpearon como una onda expansiva. El hombre que una vez me abandonó en mi momento de vulnerabilidad era ahora el necesitado. No se me escapó la ironía de la situación. La caída de Jake evocó una compleja mezcla de emociones. Lástima, un sentimiento de reivindicación y un recordatorio de cómo nuestras fortunas habían cambiado drásticamente. Yo tenía éxito y estaba a punto de casarme con el amor de mi vida, mientras que Jake había caído en la desesperación. Su situación me hizo reflexionar sobre las vueltas y revueltas de la vida, sobre las decisiones que tomamos y sus consecuencias de largo alcance. También me hizo darme cuenta del valor del apoyo y el amor que había recibido de Ethan, algo que Jake no me había proporcionado cuando más importaba. Cuando me disponía a salir de la galería, la voz de Jake me detuvo. «Ava, ¿podemos empezar de nuevo? Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero aún te quiero».
Su súplica fue una sacudida del pasado, un recuerdo de una época en la que sus palabras habrían significado mucho para mí. Pero ahora no eran más que ecos de una época pasada, un tiempo y una persona que yo había dejado atrás hacía mucho tiempo. Jake, siento por lo que estás pasando, pero esa parte de mi vida ha terminado. Te deseo lo mejor, pero no hay vuelta atrás para nosotros, le respondí con la voz firme y la convicción de quien ha encontrado la fuerza. Al salir de la galería, sentí una sensación de finalidad. El cierre de un capítulo que había permanecido entreabierto durante demasiado tiempo. Estaba lista para abrazar el futuro, un futuro con Ethan, libre de las sombras del pasado. Tras mi encuentro con Jake, mis emociones eran un complejo tapiz. Había una sensación de cierre, pero también una tristeza persistente por el hombre en que se había convertido. Pero la experiencia consolidó algo en mí: el aprecio por la vida que había construido y la persona en la que me había convertido. Ethan y yo continuamos con nuestros planes de boda, cada día más cerca de un futuro que esperábamos con impaciencia. Nuestro vínculo se fortaleció con los retos a los que nos enfrentamos, tanto individualmente como juntos. Él fue mi pilar, apoyándome en mis momentos más débiles y celebrando conmigo mis triunfos. Mi arte siguió floreciendo. Las exposiciones en galerías eran un éxito y mis cuadros eran ahora muy solicitados. Era un sueño al que casi había renunciado tras el accidente, pero ahora era una realidad, un testimonio de la resistencia del espíritu humano. A medida que se acercaba el día de nuestra boda, me sentía realizada. A pesar del accidente, a pesar del dolor, había encontrado el amor y el éxito. Volvía a caminar, aunque con una ligera cojera, pero cada paso era un recordatorio del viaje que había emprendido. La boda fue un acontecimiento precioso, una celebración del amor, la perseverancia y la esperanza. Rodeados de amigos, familiares y compañeros, Ethan y yo intercambiamos votos, prometiéndonos apoyo mutuo en todo lo que la vida nos deparara. Sin embargo, la vida siempre da sorpresas. Unos días después de la boda, cuando Ethan y yo nos estábamos asentando en nuestra nueva vida juntos, recibí una llamada que cambiaría una vez más el curso de mi vida. Era de un prestigioso instituto de arte de Europa. Habían visto mi obra y me ofrecían un programa de residencia. Era la oportunidad de mi vida de ampliar mis horizontes y llevar mi arte a una plataforma internacional. Ethan estaba encantado con la noticia. «Ava, tienes que aprovechar esta oportunidad. Es lo que siempre has soñado», dijo, con los ojos brillantes de orgullo y emoción. Pero la oferta venía con una salvedad. Exigía que me trasladara a Europa durante un año. La idea de alejarme de Ethan, justo cuando habíamos empezado nuestra vida juntos, me llenaba de aprensión. Ethan, al ver mi vacilación, tomó mis manos entre las suyas. «Haremos que funcione, Ava. Nuestro amor no se define por la distancia. Esta es tu oportunidad de brillar, y yo estaré aquí, animándote en cada paso del camino». Sus palabras me dieron valor para aceptar la oferta. Empezamos una relación a distancia, llena de llamadas nocturnas, correos electrónicos y constantes reafirmaciones de nuestro amor mutuo. El programa de residencia fue todo lo que esperaba y más. Mi arte evolucionó, influenciado por nuevas culturas, experiencias y la belleza escénica de Europa. Estaba viviendo mi sueño, creando y aprendiendo, creciendo como artista y como persona. Pero con el paso de los meses, la distancia empezó a hacer mella. Ethan y yo nos echábamos muchísimo de menos y aunque hacíamos todo lo posible por mantenernos conectados, la separación física era todo un reto. Fue durante una de mis llamadas con Ethan cuando mencionó algo que me produjo un escalofrío. «Ava, hoy he visto a Jake». «Está muy mal, Ava. Preguntó por ti». La mención de Jake me trajo un torrente de recuerdos. Su caída en desgracia, su petición de una segunda oportunidad y la vida que una vez compartimos. Las noticias de Ethan sobre Jake me inquietaron, creándome una mezcla de preocupación y recordatorio de un pasado que había dejado atrás. Al colgar el teléfono, me encontré en una encrucijada. Mi pasado me llamaba, me recordaba a la persona que una vez amé. Pero mi presente y mi futuro estaban con Ethan, el hombre que había estado a mi lado en mis momentos más oscuros. La decisión que tomara a continuación sería un momento decisivo,
Una elección entre el pasado y el futuro, entre un amor olvidado y un amor que había sido mi fuerza. La noticia del empeoramiento de la situación de Jake persistía en mi mente, ensombreciendo la emoción de mi residencia. Mis días estaban llenos de pintura y exploración, pero mis pensamientos volvían a menudo a él. Era una sensación extraña, una mezcla de preocupación y distanciamiento por alguien que una vez había significado tanto para mí. Mientras tanto, el apoyo inquebrantable de Ethan desde el otro lado del océano era mi ancla. A pesar de la distancia física, nuestra relación seguía siendo fuerte y nuestro amor se profundizaba de un modo que yo no había imaginado. Pero la tensión de estar separados era innegable. Un día, mientras trabajaba en mi estudio, recibí una llamada que me sacudió de mi rutina. Era Jake. Su voz era débil, teñida de desesperación. «Ava, siento molestarte. Es que necesito ayuda. No tengo a quién recurrir». Su súplica me tocó la fibra sensible. A pesar de todo, no podía ignorar la angustia en su voz. Estaba dividida entre mi pasado con Jake y mi presente y futuro con Ethan. Después de la llamada, me quedé sentada durante horas, pensando qué hacer. Al final, mi decisión estuvo impulsada por un sentido más humano que afectivo. Me puse en contacto con algunos viejos amigos de mi país y les pedí que ayudaran a Jake a encontrar refugio y a recibir la ayuda que necesitaba. Era lo menos que podía hacer por alguien que había formado parte de mi vida. Pasaron las semanas y se acercaba el momento de volver a casa. Me dolía el corazón por Ethan, por la vida que habíamos construido juntos. La residencia había sido un sueño, pero añoraba el consuelo de nuestra vida en común, de su presencia. A mi regreso, el reencuentro con Ethan fue emotivo. Su abrazo fue como volver a casa. Pasamos horas hablando, compartiendo nuestras experiencias y reafirmando nuestro compromiso mutuo. La vida retomó su ritmo. Yo volví a sumergirme en mi arte y planeé exposiciones conjuntas con Ethan, que también había crecido en su carrera. Nuestro amor era un testimonio de la fuerza del compromiso y la comprensión. Sin embargo, la vida me tenía reservado un giro más. Unos meses después de mi regreso, volví a encontrarme con Jake. Esta vez era diferente. Había aceptado la ayuda que le ofrecieron, había limpiado su vida y estaba intentando volver a ponerse en pie. La transformación de Jake fue una sorpresa. Parecía realmente arrepentido y había tomado medidas para mejorar. Fue un cambio que no esperaba, pero que me alegró ver. Un día, Jake me pidió quedar conmigo. Acepté, curiosa por sus intenciones. Nos encontramos en un parque, un terreno neutral que no guardaba recuerdos de nuestro pasado. «Gracias, Ava, por ayudarme cuando tenías todas las razones para no hacerlo», empezó Jake. Sus ojos se encontraron con los míos. «Verte de nuevo, ver lo mucho que has conseguido, me ha hecho darme cuenta de lo mucho que perdí cuando te dejé». Sus palabras eran sinceras, pero ya no tenían la fuerza de antes. Yo había seguido adelante, había encontrado el amor y el éxito en una vida de la que Jake había decidido alejarse. «Jake, me alegro de que estés mejor, pero esa parte de mi vida ha terminado. Estoy con Ethan y estamos planeando nuestro futuro juntos», le contesté con un tono suave pero firme. Asintió, comprendiendo la finalidad de mis palabras. «Tenía que intentarlo, Ava. Eras lo mejor que me había pasado. Solo quería que lo supieras». Cuando salí de aquella reunión, sentí que había llegado el final. El capítulo de mi vida con Jake había terminado de verdad, y estaba en paz con ello. Mi corazón y mi futuro pertenecían a Ethan, el hombre que había estado a mi lado en mis días más oscuros y brillantes. Al volver a mi vida con Ethan, sentí un propósito y una claridad renovados. El encuentro con Jake había sido un recordatorio conmovedor de lo lejos que había llegado, del dolor que había superado y del amor que había encontrado en Ethan. Nuestra relación, fortalecida por las pruebas de la distancia y los ecos del pasado, era ahora el cimiento de mi vida. El apoyo inquebrantable de Ethan durante mi viaje no solo me había ayudado a sanar, sino que también había sido decisivo para moldear la persona en la que me había convertido. Mientras planeábamos nuestro futuro juntos, seguí centrándome en mi arte. Mi trabajo, que antes era un canal para mi dolor y mi lucha, se había convertido en expresiones de esperanza, amor y resistencia. Con el aliento de Ethan, me aventuré en nuevos territorios creativos, experimentando con diferentes estilos y temas.
Nuestra exposición conjunta fue la culminación de nuestras experiencias individuales y compartidas. La galería se llenó de mis cuadros y las fotografías de Ethan. Cada pieza contaba una historia de nuestro viaje. La exposición fue un éxito, atrajo a un público numeroso y dio lugar a varias ventas y comisiones lucrativas. Una noche, mientras celebrábamos el éxito de nuestra exposición, Ethan me llevó a un rincón tranquilo de la galería. Con una suave sonrisa, se metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita. «Ava, estos últimos años han sido un viaje que nunca esperé, pero no cambiaría ni un solo momento porque me llevó hasta ti. ¿Quieres casarte conmigo?», preguntó Ethan, con los ojos brillantes de amor y esperanza. La proposición no fue inesperada, pero el torrente de emociones que me produjo fue abrumador. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras asentía, incapaz de encontrar las palabras para expresar la alegría de mi corazón. «Sí, Ethan, 1000 veces sí», logré decir, con la voz entrecortada por la emoción. Nuestro compromiso fue un nuevo capítulo, lleno de sueños y planes para el futuro. No solo éramos compañeros en el amor, sino también en la vida, apoyándonos mutuamente en nuestras aspiraciones y celebrando nuestros éxitos. A medida que los planes de nuestra boda iban tomando forma, me encontraba reflexionando sobre el viaje que me había traído hasta aquí. El accidente, el desamor, la lucha por volver a encontrarme a mí misma y el amor que había surgido de las circunstancias más inesperadas. Era un tapiz de experiencias que habían tejido la trama de mi vida. Pero la vida siempre da sorpresas. Unos meses antes de nuestra boda, mientras preparaba otra exposición, recibí una llamada que, una vez más, daría un giro a mi historia. Era Jake. Sonaba diferente, más confiado y seguro de sí mismo que la última vez que lo había visto. «Ava, necesito verte. Hay algo que tengo que decirte, algo que podría cambiarlo todo», dijo, con voz seria. La curiosidad y una sensación de asunto pendiente me impulsaron a aceptar reunirme con él. Ethan, siempre comprensivo, me animó a ir, a escuchar lo que Jake tenía que decir. Nos encontramos en una cafetería, la misma en la que nos habíamos separado meses atrás. Jake parecía más sano, con los ojos claros y concentrados. «Ava, he dado un giro a mi vida. He montado un pequeño negocio y me va bien. Quería que supieras que no soy la misma persona que te dejó hace tantos años». Sus palabras eran un testimonio de la capacidad de cambio, pero también traían consigo una sensación de inquietud. «Me alegro de oírlo, Jake. Pero, ¿por qué me lo dices ahora?», pregunté, curiosa por sus motivos. «Ava, todavía siento algo por ti. Sé que estás con Ethan, pero tenía que decírtelo. Tenía la esperanza. Tal vez todavía hay una oportunidad para nosotros», dijo, su mirada esperanzada. La revelación me sorprendió. El pasado que había superado volvía a estar frente a mí, pidiendo un lugar en mi presente. Pero mi corazón y mi vida estaban con Ethan, y nada podía cambiar eso. «Jake, me alegro de que hayas encontrado tu camino, pero yo estoy con Ethan. Él es a quien amo, con quien me voy a casar». «Lo que tuvimos es pasado», respondí, con voz tranquila pero decidida. Jake asintió. Una expresión de comprensión cruzó su rostro. «Tenía que intentarlo, Ava. Te deseo toda la felicidad del mundo», dijo, levantándose para marcharse. Cuando le vi alejarse, sentí que se cerraba un capítulo que había definido mi vida. Estaba preparada para adentrarme en el futuro, un futuro con Ethan lleno de amor, creatividad e infinitas posibilidades. El encuentro con Jake fue el último eco de un pasado que me había moldeado de formas que nunca había imaginado. Reforzó mi decisión de seguir adelante con Ethan, el hombre que había estado a mi lado en los momentos más difíciles de mi vida. A medida que se acercaba el día de la boda, Ethan y yo éramos un manojo de nervios y emoción. Planeábamos una ceremonia pequeña e íntima, rodeados de aquellos que nos habían apoyado y querido a lo largo de nuestro viaje. Nuestro amor era un testimonio de la creencia de que de las pruebas y tribulaciones pueden surgir la fuerza, la comprensión y un vínculo inquebrantable. En medio de los preparativos de la boda, recibí una noticia que añadiría otra capa de alegría a nuestras vidas. Un reputado coleccionista de arte había visto mi obra y estaba interesado en patrocinar una exposición individual en una prestigiosa galería. Era una oportunidad que catapultaría mi carrera a nuevas cotas. Ethan estaba encantado con la noticia.
Ava, tu talento y tu duro trabajo están recibiendo el reconocimiento que merecen. Estoy muy orgulloso de ti, dice con los ojos brillantes de orgullo. Llegó el día de nuestra boda, bañado por el cálido resplandor del sol poniente. Mientras caminaba hacia el altar, mi corazón estaba lleno de amor y gratitud. La mirada de Ethan estaba fija en mí, llena de amor y de la promesa de una vida juntos. Los votos que intercambiamos no eran solo palabras, sino una promesa de apoyarnos, querernos y amarnos en todo lo que la vida nos deparara. Los días siguientes a nuestra boda fueron un torbellino de felicidad. Nos asentamos en la vida matrimonial con facilidad, y nuestro vínculo se hacía más fuerte cada día que pasaba. Mi exposición de arte fue un éxito rotundo, con gran afluencia de público y varias ventas importantes. Un día, mientras disfrutábamos del éxito de la exposición, Ethan y yo decidimos dar un paseo por el parque donde habíamos compartido muchos momentos significativos. Fue allí donde volvimos a encontrarnos con Jake. Esta vez, el aspecto de Jake era chocante. Tenía un aspecto desaliñado, la ropa desgastada y los ojos hundidos. Estaba claro que su vida había dado un vuelco. Se acercó a nosotros vacilante. Ava, Ethan, siento molestaros. Lo he perdido todo, mi negocio, mi casa. He estado viviendo en las calles. Ver a Jake, que una vez fue una parte importante de mi vida, ahora, en ese estado, evocó una compleja mezcla de emociones. Había compasión, una pizca de reivindicación y un recordatorio de lo diferentes que habían sido nuestras vidas. Ethan, siempre compasivo, se dirigió a Jake con amabilidad. Jake, siento verte así. Podemos ayudarte a encontrar un refugio y algo de ayuda. Pero las siguientes palabras de Jake iban dirigidas a mí. Ava, sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero ¿podríamos empezar de nuevo? Me he dado cuenta de que eras lo mejor de mi vida y lo tiré por la borda. Su petición contrastaba con la vida que llevaba ahora. Estando allí con Ethan, mi amado esposo, y en medio de una exitosa carrera, la propuesta de Jake parecía un aferramiento desesperado a un pasado que ya no existía. Jake, lo siento, pero esa parte de mi vida ha terminado. Ethan y yo somos felices y he seguido adelante. Espero que encuentres la ayuda que necesitas, dije, con voz firme pero suave. Mientras Ethan y yo nos alejábamos, cogidos de la mano, me di cuenta de la magnitud del viaje que había emprendido. Desde las profundidades de la desesperación tras mi accidente hasta encontrar el amor y el éxito, mi vida había sido un testimonio del poder de la resiliencia y de la capacidad del corazón humano para curarse y crecer. La caída en desgracia de Jake fue un triste recordatorio de cómo la vida puede dar giros inesperados, pero también subrayó la importancia de las decisiones que tomamos y de las personas con las que elegimos estar. La vida seguía su ritmo maravillosamente impredecible. Ethan y yo estábamos asentados en nuestro matrimonio, una relación fortalecida por el respeto mutuo, el amor y las experiencias compartidas. Mi arte seguía prosperando, y cada obra era un reflejo de mi viaje, mis emociones y mi visión de la vida. Sin embargo, me esperaba un giro más, una revelación que me haría cuestionar una vez más el pasado y mirar mi presente bajo una nueva luz. Un día, mientras visitaba a mi madre, me topé con una vieja caja llena de cartas y fotografías. Entre ellas, había una serie de cartas entre mi madre y Jake, fechadas alrededor de la época de mi accidente. Me picó la curiosidad, empecé a leer y el contenido de esas cartas me dejó sin aliento. Las cartas revelaban que, tras mi accidente, Jake se había puesto en contacto con mi madre, expresándole sus dudas sobre si sería capaz de sobrellevar mi estado. Mi madre, en su afán protector, le había animado sutilmente a marcharse, insinuando que sería mejor para mi recuperación que no tuviera que preocuparme por mantener una relación. Me quedé allí sentada, aturdida. Darme cuenta de que mi madre había desempeñado un papel en la decisión de Jake de abandonarme fue un duro golpe. Ella, en su equivocado intento de protegerme, había manipulado la situación, alterando el curso de mi vida. Armado con estos conocimientos, me enfrenté a mi madre. Se derrumbó, admitiendo sus acciones. Pensé que estaba haciendo lo mejor para ti, Ava. Quería protegerte de más dolor. Ahora veo lo equivocada que estaba. La revelación fue difícil de asimilar.
El hombre contra el que había guardado rencor por abandonarme cuando más lo necesitaba había sido influenciado por las palabras de mi propia madre. No excusaba la decisión de Jake, pero arrojaba nueva luz sobre ella. Luché con sentimientos de ira y traición, no solo hacia Jake, sino ahora también hacia mi madre. Sin embargo, mientras trabajaba con estas emociones, me di cuenta de algo crucial. El camino que había tomado mi vida, aunque influido por otros, me había llevado a donde debía estar. Ethan y yo hablamos largo y tendido sobre la revelación. Él, siempre la voz de la razón y la comprensión, me ayudó a ver que, a pesar de las manipulaciones del pasado, habíamos construido una vida que era nuestra, llena de amor, comprensión y respeto mutuo. La última parte de mi viaje llegó inesperadamente cuando volví a encontrarme con Jake. Había aceptado la ayuda ofrecida, consiguiendo dar un cierto giro a su vida. Quedamos para tomar un café, un encuentro que tenía más de cierre que de reavivar algo del pasado. Jake, sé lo de las cartas, lo de cómo mi madre influyó en tu decisión, le dije. Me miró, con una mezcla de sorpresa y culpabilidad en los ojos. Ava, lo siento. Estaba confuso y asustado. Las palabras de tu madre simplemente me empujaron en la dirección en la que ya me estaba inclinando. Me he arrepentido desde entonces. Hablamos durante horas, desentrañando los malentendidos y las acciones del pasado. Al final, sentí que me quitaba un peso de encima. El perdón no borraba lo que había pasado, pero me permitía dejar atrás el resentimiento que había permanecido en mi corazón. Al salir del café, sentí una sensación de paz. Mi pasado, con todo su dolor y traición, formaba parte de mí, pero no me definía. Lo había superado y había encontrado la fuerza, el amor y el éxito que me pertenecían. Ethan y yo caminábamos de la mano, dispuestos a abrazar lo que nos deparara el futuro. El pasado era un tapiz de experiencias que me habían moldeado, pero el futuro era un lienzo que esperaba ser pintado con los colores de nuestra vida juntos.